Nos da mucho gusto saludarte nuevamente. Te damos la bienvenida a este segundo episodio que complementa la entrevista número 1 de Inbox Research desde la experiencia, que responderá preguntas como ¿qué hacer después de implementar un programa de NPS en mi empresa? ¿Qué hago con mis clientes detractores y pasivos? ¿O qué porcentaje debo aspirar a alcanzar en una medición de Net Promoter Score? Además de conocer un poco qué es el Customer Experience Improvement o CXI de Inbox Research. Muy bien, esperamos que sea de gran ayuda para ti. Comenzamos. Y bueno, Silvia, nos quedamos en un punto súper importante que es qué es el NPS, cómo se implementa, qué empresas lo necesitan, si es para todas las industrias, cuántas encuestas se aplican, la metodología, entre otras cosas. Pero bueno, una vez teniendo el NPS, ya tienes tus detractores, tus pasivos y tus promotores. ¿Qué tratamiento debe darle la empresa a estos detractores o estos pasivos para convertirlos en promotores? Te había comentado, lo importante es identificar, además del tratamiento que se les debe de dar, es importante identificar en qué proporción están presentes los detractores y en qué proporción los pasivos, ¿no? A veces es importante que te comente que a veces es mucho más fácil pasar a un detractor a pasivo que tratarlo de brincar hasta un promotor. Y evidentemente es mucho más fácil pasar a un pasivo hacia los promotores. Entonces hay que ir por pasos, ¿no? Primero hay que identificar cuál es el porcentaje de clientes que están como detractores. Y si es un porcentaje muy alto, es decir, que esté más alto que los pasivos, pues es importante trabajar y solo enfocarse en los detractores. Si el porcentaje es muy pequeño de detractores, pero es más grande el de pasivos, pues entonces hay que enfocarse en los pasivos para brincarlos mucho más rápido a promotores. Hay que hacer un análisis y sí sugiero acercarse pues a empresas especializadas o agencias especializadas que se dediquen no solamente a medir el indicador y a darte un número, ¿no? Sino que se metan mucho más a las entrañas de la información, que se metan a analizar y a ayudarte a hacer estas estrategias. Si bien las agencias como Inbox, por ejemplo, donde nos dedicamos a hacer estas mediciones y somos expertos en estos indicadores, si bien no te vamos a dar la estrategia de cómo cambiar a tus detractores y a tus pasivos hacia promotores, sí te vamos a decir dónde estás fallando, qué estás fallando y qué es lo que tienes que hacer. Tú sabrás cómo implementarlo, pero al final sí es importante primero identificar en qué porcentaje o en qué proporción tienes a tus detractores, a tus pasivos y a tus promotores, y en base a eso hacer estrategias para cada uno de ellos, ¿no? Hay que analizar la información, hay que entender de dónde vienen esos detractores o por qué son detractores, y si a lo mejor hay cosas o son cosas muy fáciles de cambiar por las razones por las cuales se están convirtiendo en detractores, pues de una vez, ¿no? Se pueden implementar programas muy rápidos, se pueden hacer planes de acción inmediatos, o se pueden implementar también estrategias que se ejecuten en mediano plazo para poderlos brincar hacia el área de pasivos o de promotores. Lo mismo sucede con los pasivos. Cada uno debe de llevar tratamientos diferentes, estrategias diferentes, que también se pueden ejecutar en tiempos diferentes. Todo está en que quien haga esta medición logre entender las entrañas de los resultados y darte un buen análisis o una buena traducción de lo que está sucediendo con tus clientes para saber qué estrategias son las que vas a implementar. Y eso que mencionas es bien importante, no nada más es lo implemento, tengo un número y listo, ¿no? Sino el análisis de la información que estoy obteniendo para como tal darle voz a la experiencia de los clientes. Bueno, nos mencionas este porcentaje de NPS. ¿Qué porcentaje es un buen indicador NPS? Pues mira, para calcular el indicador, sabes que lo que tenemos que hacer es restar del total de tus clientes promotores, le quitas los que son detractores y entonces tienes un índice. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? La teoría dice que arriba del 0, es decir, un indicador positivo, a partir del 1 es un buen indicador. ¿Por qué? Porque estás teniendo más promotores que detractores. Un número negativo, pues evidentemente ya sería un caso muy crítico, porque el que el resultado sea negativo quiere decir que estás teniendo más detractores que promotores. Entonces, partiendo de la premisa de que cualquier número positivo es bueno, el NPS se mueve entre el 0 y el 100. Si me lo preguntas a mí, de acuerdo a la experiencia que tenemos, a las marcas a las que les hemos ayudado a medir su indicador y a entender qué está pasando con sus clientes, me parece que un buen indicador puede estar entre un 30 y un 60, por ejemplo.
Indicadores arriba del 70, del 70 al 100, pues son indicadores muy difíciles de lograr, porque quiere decir que casi no tienes pasivos, que casi no tienes detractores y que tienes un número muy alto de promotores. Sí puede suceder, sí pueden existir estos casos, sin embargo son los mínimos. Son marcas ya muy posicionadas, marcas incluso transnacionales, que traen ya mucho tiempo trabajando en su branding, en su posicionamiento, en sus procesos de servicio y atención al cliente, y que posiblemente puedan lograr tener un porcentaje bien chiquito de detractores y de pasivos, y que la mayoría de sus clientes sean promotores de la marca. Sí los hay, sí suceden, pero son los mínimos. Son casos excepcionales que, pues bueno, tienen este indicador posiblemente porque llevan muchos, estoy hablando 30, 40, 50 años en el mercado y que han logrado posicionarse, ¿no? Pero hablando en términos reales y aterrizándonos un poco más a la realidad de la mayoría de las empresas, muchas de ellas nacionales, un indicador entre un 30 y un 60, 70 puede ser, 60, 30, 60 puede ser un número bastante aceptable y que además se puede mejorar, ¿no? Porque a veces estando en un 70, en un 80 ya es muy difícil hacer estrategias o implementar acciones que puedan elevar el indicador, ya es muy difícil hacerlo. Pero si encontramos marcas que tienen un 30, por ejemplo, un 40 de NPS, resulta mucho más fácil desarrollar algo para poder elevar el número. Fíjate, eso es un tema bastante interesante y queremos ahondar un poquito más en este tema del trabajo que has hecho directamente con Inbox Research. ¿Para qué marcas han trabajado? Cuéntanos un poquito, queremos entrar un poco más en tema específico de Inbox. ¿Para qué marcas han trabajado? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuántos años llevan en el mercado? Pues mira, te cuento un poco. Llevamos ya casi 16 años en el mercado. No los 16 años han sido enfocados al Customer Experience. Nosotros iniciamos como una agencia de investigación de mercados y eso es lo que nos da las bases para saber qué preguntar, a quién preguntar, cómo preguntar, bajo qué metodología preguntar y a cuántos preguntarles. Entonces, aunado a que hoy somos expertos en Customer Experience, traemos las bases de una agencia de investigación de mercados que sabe muy bien cómo obtener información y no sesgarla. Y bueno, en la parte de Customer Experience llevamos ya alrededor de 6 años más o menos, porque también el tema no es un tema que lleve mucho tiempo en el mercado. Sí, antes se hablaba de satisfacción al cliente, de atención a clientes, departamentos de atención, pero hoy todo está migrando al Customer Experience, a de verdad medir las experiencias de compra que les das a tus clientes, no nada más lo que les vendes, lo que les ofreces, lo que ellos te compran, sino qué es lo que sucede en ese proceso. Y bueno, dentro de la parte de Customer Experience, pues llevamos 6 años ya trabajando en esto. Nos hemos especializado en 2 cosas muy puntuales. Medir el NPS y el Customer Effort Score, que son como los indicadores más fuertes. Y por otro lado, también en hacer auditorías en puntos de venta. ¿Por qué? Porque el que todos tus puntos de venta, por ejemplo, como una cadena de cines, nosotros actualmente trabajamos para Cinemex, que Cinemex tenga controlados todos sus procesos. Y si tú vas al cine en Tijuana o en Mérida, sea exactamente la misma experiencia que vives en cualquiera de los 2 complejos. Esa es una tarea muy complicada de hacer y solamente se puede lograr a través de la medición y de las auditorías en estos complejos, en estos puntos de venta, y buscando que todos sus procesos estén homogenizados, que todo sea igual, evaluar cada una de las áreas, evaluar desde la entrada, desde los pasillos hasta las salas y los almacenes. Y esto al final influye en una buena experiencia del cliente. Por lo tanto, tener controlados los puntos de venta, pues también es otra estrategia u otra herramienta alterna para poder tener un indicador de NPS satisfactorio. Entonces, estos son los 2 grandes rubros del Customer Experience en los que Inbox se enfoca, en NPS y en auditorías de punto de venta. Y los clientes con los que trabajamos, pues bueno, ya te había comentado, está Cinemex, Aeroméxico, Delta, Viva Aerobús. Sí traemos mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con aerolíneas, pero también lo flexible de este indicador es que pues se puede implementar en cualquiera de las industrias que existan. Lo único que tienes que saber o que tienes que hacer es tener la capacidad de entender los procesos de compra de los clientes para poder desarrollar un buen programa de NPS para cualquier marca.
Fíjate, y hablando de este tema de las aerolíneas, es bien importante que comentemos que dentro de la medición del NPS, si se hace de manera periódica y permanente, también puedes generar o conocer las tendencias de tus clientes, ¿no? Sobre todo en esto de las aerolíneas que, bueno, todos sabemos que cuando es temporada alta y eso, los vuelos se atrasan y, bueno, genera mucha más inconformidad. Precisamente identificar las tendencias de tus clientes para saber que, bueno, ahí se van a modificar un poco tus números, pero es importante tener considerados las áreas de oportunidad, ¿no? Sí, pues es que al momento de implementar este tipo de programas, de este tipo de mediciones, y que lo hagas por un periodo de tiempo extenso, de manera permanente, justamente puedes identificar estas tendencias. Y a lo mejor hay épocas o hay meses en los que tu indicador va a salir bajo, pero ya sabes por qué está saliendo bajo. Justo como te decía en la parte de las aerolíneas, pues sabemos que a lo mejor los meses de diciembre, vacaciones de verano, vacaciones de Semana Santa, son meses complicados para las aerolíneas por muchos factores, porque hay muchísima demanda, porque pues evidentemente hay muchos vuelos, y al haber muchos vuelos hay retrasos, y al haber retrasos hay inconformidades de los clientes, y cuando tú le pides a tu cliente o al viajero en este caso, que te conteste una encuesta de NPS después de un viaje tortuoso en el que salió tarde del aeropuerto y sucedieron varias cosas, pues evidentemente te va a calificar mal. Pero no importa si te califica mal, lo importante es saber por qué te está calificando mal. Y saber además si el que te esté calificando mal es algo que es tu responsabilidad o que es algo que se queda fuera de tu control. A veces nosotros como usuarios, y tú no me vas a dejar mentir, si tomamos un vuelo y se retrasa le echamos la culpa a la aerolínea. Y a veces no es la culpa de la aerolínea, a veces es la culpa pues del aeropuerto, ¿no? O no la culpa, pero la responsabilidad del aeropuerto. Pero eso a nosotros como usuarios no nos importa, ¿no? Nosotros pues si nos fue mal, si hubo retrasos, nos quejamos. Y está bien si sabemos de dónde viene esa queja. Creo que eso es lo más importante, o algo de lo más importante de la implementación de estos programas. Entender de dónde vienen las quejas y si esas quejas están en nuestras manos solucionarlas o no. Si está, pues bueno, manos a la obra, ¿no? Hay que hacer algo para que suceda y para que nuestros clientes puedan estar mucho más satisfechos. Y si no, pues también saber que nos van a calificar mal, pero saber que está fuera de nuestras manos, ¿no? Y tener la forma de justificar esa mala evaluación, sabiendo que es algo que pues nosotros no podemos controlar. Excelente, Silvia. Y bueno, ya por último, hemos hablado mucho del NPS y seguramente los que nos están escuchando, algunos ya se decidieron a implementar el NPS. ¿Qué necesita una empresa? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que debo de tener como empresa para poder iniciar con un programa de NPS? Pues mira, te podré decir que implementar un programa de NPS es fácil, pero no es tan sencillo. Justo por la razón que te comentaba de que no solamente es hacer la pregunta, no solamente es que yo te pregunte qué tan dispuesto estás a recomendarme, ¿no? Lleva todo un camino previo, una investigación previa de información para que yo te pueda preguntar y pueda entender específicamente dónde están tus quejas y dónde están mis áreas de oportunidad. Entonces, nosotros en Inbox tenemos una metodología que se llama CXI o Customer Experience Improvement. Es una metodología desarrollada por nosotros y es una metodología interna. Nosotros entendimos que para poder llegar a una correcta evaluación del NPS había que hacer cosas antes, ¿no? Había que entender otras cosas antes. ¿Qué son estas cosas? Primero hay que entender tus procesos de compra o los procesos el proceso de compra de la marca. Entendemos que hoy las marcas son omnicanal, puede llegar información por muchos lados, el cliente te puede contactar por muchos lados. Hoy hay ventas en punto de venta, ventas en línea, de ventas por teléfono, atención a través de chats. Entonces, primero tenemos que entender cuáles son los canales por los que se comunican los clientes, porque por ahí puede empezar una compra. Entonces, si ese es el momento de verdad que detona una compra, debemos de tenerlo identificado. Entonces lo primero que hacemos es, en este programa, en este plan de CXI, lo primero que hacemos es identificar cuáles son tus diferentes procesos de venta,
O si tienes un solo proceso también está bien, pero entender cuáles son los diferentes canales por los cuales el cliente puede llegar a comunicarse contigo para iniciar un proceso de venta y cuáles son las etapas por las que el cliente pasa, pero todo visto desde la perspectiva de la marca, en primer lugar. Tú como gerente de Customer Experience de la marca X, necesitas decirme cómo ves tu proceso de venta interno, tu proceso de compra interno. Una vez que tú me dices, mira Silvia, el paso es el paso A, el paso B, el paso C, el paso D, perfecto, están identificados. Ahora, ese mismo proceso hay que verlo desde los ojos del cliente. Esa es la segunda parte de este proceso del CXI. Entender cómo sucede ese proceso, pero desde los ojos del cliente. Y una vez que tenemos estas dos visiones, las podemos juntar, podemos hacer un match perfecto entre lo que tú estás viendo y lo que tu cliente está viendo. Y entonces poder desarrollar este famoso Customer Journey Map, que es el viaje que tiene tu cliente. Con viaje me quiero referir al camino que recorre tu cliente desde el primer momento en el que contacta contigo para comprarte algo o incluso para informarse, desde el primer momento en el que contacta hasta que termina la transacción, la compra, incluso la experiencia, y hay una etapa de postventa. Entonces, este famoso Customer Journey Map, seguramente si algunos no han escuchado sobre el tema, les recomiendo entender un poco de qué se trata el Customer Journey Map, porque son estos pasos que vive tu cliente, tu usuario, y que además identificas qué estás haciendo bien o qué tan satisfecho estás dejando a tus clientes en cada una de estas etapas. Y claro, al definir un Customer Journey Map, lo que podemos hacer es aterrizar todos estos momentos de verdad del cliente en el que tiene interacción contigo, y estos momentos de verdad los podemos traducir en la encuesta del NPS. Una encuesta sólida, una encuesta bien armada y que te va a dar información sustentada de la satisfacción o de la lealtad de tus clientes, tiene que ir basada en una correcta identificación de este Customer Journey Map. De acuerdo a cada uno de estas etapas que pasa el cliente, nosotros identificamos los momentos de verdad y hacemos esta evaluación de su proceso, qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal en cada una de estas etapas, para que al final también tengas tu indicador del NPS. Por ejemplo, en las aerolíneas, ¿no? En esta parte de las aerolíneas, nosotros no solamente evaluamos el NPS, sino que nos dimos a la tarea de entender todo el Customer Journey Map de los viajeros y evaluamos desde el momento que contactan, desde el momento si te hacen una compra en línea o si lo hacen a través del punto de venta, cuando llega el usuario o el viajero a hacer su check-in, cuando se queda en la sala de abordar, cuando aborda, todo el proceso de abordaje, la experiencia de vuelo general cuando está en el avión, arriba en el aire, todo lo que tiene que ver con el desembarque, la entrega de maletas y hasta que sale del aeropuerto. Entonces, el journey, en este caso, pues se podría ver que es muy sencillo. Sin embargo, en cada una de estas etapas que te mencioné ahorita, hay muchos atributos que se tienen que evaluar y que se tiene que entender qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal en cada una de esas etapas, para poder decirle a Aeroméxico o a Delta, estás fallando en el servicio, en el abordaje con este tipo de clientes, ¿no? Si no logramos dar información a ese nivel de detalle, la verdad es que una medición de NPS no sirve. Por eso es que después de tener todo esta encuesta, pues ya podemos hacer la medición del NPS. Como verás, el NPS o la medición del indicador es la punta del iceberg. Hay muchas cosas que se tienen que hacer atrás, información que se tiene que obtener, procesos que se tienen que evaluar y que aterrizar para poder sacar un buen indicador, tener una buena encuesta, una buena herramienta de información y poder entregarle a nuestros clientes información valiosa que de verdad les sirva para poder mejorar su indicador. Eso es lo que hace nuestro programa CXI. Como te digo, no solamente mide el indicador, sino se va algunos pasos atrás para identificar más información y poder tener una medición sólida y confiable del indicador para nuestros clientes. No cabe duda que este tema del NPS, satisfacción, es un tema muy, muy amplio que estaremos abordando en diferentes entrevistas, y también del Employee Experience, que también es una parte fundamental de la experiencia de los clientes. Y bueno, como bien mencionó Silvia, si quieres más información acerca del Customer Journey Map o de los momentos de verdad o de cualquiera de las cosas que hemos estado tratando en esta entrevista o en estas entrevistas, te invitamos a que visites nuestra página inbox.mx, en donde podrás encontrar
encontrar tanto artículos de blog o ebooks que te pueden ayudar en estos temas. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos. Es un placer que hayas estado con nosotros. Silvia Méndez Valdivia, experta en Customer Experience Management de Inbox Research. Muchas gracias a ti, Paula, por la invitación. Espero que lo que hemos platicado les sirva mucho y bueno, pues encuentren información interesante para poder implementar en sus empresas.